Gracias a nuestro invitado que estuvimos hablando la semana pasada, ustedes ya lo conocen, al señor Mariano Pauluc, ¿sí? Que nos viene a hablar del plan estratégico de la Triple Frontera, ¿sí? ¿Cómo? ¿No me hablaron? Ah, bueno, pensé que me hablaron. Ah, bueno, sí, gracias, señor director. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Todo bien? Buenos días, Ángeles. Todo bien. Bueno, muchas gracias por la visita y gracias por acordarte de quién te habla para informar a la gente, ¿no? de este plan estratégico de la Triple Frontera que se viene realizando. ¿Desde hace cuánto que empezó esto? El proyecto en sí fue presentado en 2017 en la Secretaría de Investigaciones de la Universidad Nacional de Quilmes, sí, y fue aprobado en ese momento, pero básicamente las actividades que tienen que ver con esto las empezamos marginalmente el año pasado, pero este año ya estamos con la implementación más oficial. Sí. Tiene financiamiento de esa universidad y básicamente surgió después de la reunión del Procomité de Frontera que tuvimos en septiembre de 2017 y lo que entendimos fue que, a pesar de que no consultamos a nadie para presentarlo, entendimos que el contexto histórico favorecía que ese proyecto pueda ser desarrollado. Es decir, durante el 2017 había muchas iniciativas por parte de los gobiernos locales en este sentido, o sea, de promover la integración. Se firmó un documento por parte de los 3 intendentes para declarar las ciudades hermanas, sí, de las 3 localidades. Y esa reunión de Comité de Frontera 2017 en septiembre fue muy masivo y ahí se firmó un acta donde muchos de nosotros presentamos ideas, proyectos relacionadas con la integración, y esa acta fue firmada por los 3 intendentes y por todos los actores de los 3 países que ahí participamos. Gran parte de los 5 ideas, proyectos que ese momento presentamos ahora están avanzadas, ya se llevaron adelante, algunas tienen financiamiento, otras no, pero están todas en ejecución. Bueno, nos hemos enterado que se iba a hacer tipo una carrera de la diplomatura este año. ¿Qué pasó con eso? Sí, el año pasado, sí, una de las ideas, proyectos que presentamos en el Comité de Frontera y que fueron aprobadas, sí, se desarrollaron el año pasado, sí, que fue hacer la diplomatura trinacional en gestión de políticas culturales. Exactamente. En abril del año pasado nos juntamos con actores de los 3 países en Barra do Quaraí, sobre todo con universidades, para proponer la idea, esta loca idea de pensar una diplomatura trinacional donde cada encuentro se hace en un lugar diferente. Es decir, exacto. Y bueno, esa idea tan descabellada se llevó adelante y fue realmente una de las iniciativas más exitosas que pude llevar adelante. En junio hicimos el primer encuentro en Montecaseros, se anotaron más de 200 personas, sí, y lamentablemente por una cuestión de infraestructura no pudimos incluir a todos en esa oportunidad. Así que nos quedamos con un cupo total de 60 estudiantes, 20 de cada país. Y el primer encuentro fue en Montecaseros, que ahí participaron 20 estudiantes de los 3 países, y 60 estudiantes de los 3 países, 20 de cada país, y vinieron profesores de universidades nacionales de los 3 países a dar una charla sobre patrimonio cultural, material e inmaterial. Exacto. Realmente para mí la jornada esa fue un éxito. Sí. Y después el próximo encuentro fue, creo que en octubre, que se hizo en Bella Unión, donde participaron los estudiantes que quisieron cruzar, y vinieron otros profesores diferentes de otras universidades nacionales de los 3 países, en 2 idiomas, a hablar sobre economía de la cultura e industrias culturales. Y el último encuentro creo que fue en noviembre, me parece, por ahí, o en octubre. Uno fue en agosto y otro en octubre. En agosto fue Bella Unión. Sí. Y en octubre fue ahí en Barra do Quaraí. Ahí no viniste, así que te quedó pendiente. Y fue, creo que, uno de los más lindos. Porque ya habíamos corregido muchas cosas de la organización, claro, que antes habíamos cometido algunos errores, digamos. Pero en octubre fue lo de Barra do Quaraí, que vinieron 4 profesores de 4 universidades nacionales de los 3 países, diferentes a los otros, a dar un taller sobre gestión de políticas culturales. Y lo particular de este proyecto es que promueve más que nada la integración entre las universidades y entre los actores del territorio. Exacto. Y eso fue lo que logramos, porque ahora tenemos
amigos y contactos en universidades de los tres países, con las cuales hoy estamos trabajando en muchos proyectos a la vez, en conjunto, para desarrollar las áreas de frontera. Y este proyecto particularmente tiene una característica, que es que, como no se puede cruzar de vuelta, por la lancha no lo permite, la idea es que empieza un viernes y compartimos una cena, digamos, y un show musical, un evento cultural esa noche, y al día siguiente continúa el taller por la mañana. Esa noche la verdad que genera un nivel de integración muy profundo, porque da unos lazos humanos, sociales, que una instancia educativa de aula no permite. Exactamente. Así que este año íbamos a hacerlo oficialmente. La diplomatura que hicimos fue todo clandestino, porque no tenía ningún aval de nada, había convenios de nada, pero las universidades nos apoyaron igual. Y a fin del año pasado, la Universidad Nacional de Avellaneda aprobó, el Consejo Superior de la Universidad aprobó la diplomatura. Y este año lo que decidimos hacer es los convenios con las universidades que van a participar formalmente de la diplomatura. Así que esperamos completar la parte más administrativa este año y lanzar la convocatoria para fin de año. Así el año que viene arrancamos con la primer corte de estudiantes ya que van a tener un certificado oficial, digamos. Esta diplomatura no tiene reconocimiento, algunas críticas que me hicieron, del Ministerio de Educación de la Argentina, y no la va a tener nunca, porque no nos interesa, porque lo que creemos es que la educación tiene que ver con otra cosa, no solamente con el título. Y las diplomaturas de extensión en Argentina son aprobadas por propia autonomía de las universidades, no requieren aprobación de los ministerios de educación, lo cual facilita mucho, porque sería imposible, es básicamente imposible, que logremos una carrera aprobada por los ministerios de educación de los tres países. Y lo que yo siempre digo, ¿no? ¿Qué nos importa a nosotros que tenga una aprobación por parte del Ministerio de Argentina, si lo que tenemos son estudiantes también de Uruguay y de Brasil? O sea, ¿qué le importa a un estudiante nuestro de Barra o de Villa Unión tener una acreditación por parte del Ministerio de Educación de Argentina? No tiene ningún valor para ellos tampoco. Entonces, lo que creemos es que el aprendizaje es superior al título, la educación es superior al título, y lo que creo es que, más allá de las cuestiones burocráticas que vamos a cumplir, lo primero que tenemos que cumplir es con la gente y con la educación, y no poner siempre lo burocrático adelante, porque si hacemos eso nunca vamos a hacer nada. Entonces preferimos ir a los hechos y después complementar y formalizar a través de los documentos esa experiencia. Solo así es que se pudo hacer, y bueno, esa fue la estrategia de hacerlo, y hasta ahora nos resultó exitosa. Buenísimo. Nos hemos enterado también que hay chicos que están haciendo un documental en Montecasero. ¿De qué se trata? Contanos. Bueno, son como muchos proyectos que tienen financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación y de la Universidad Nacional de Quilmes. Otro es el periódico digital, que ahora seguimos, de Tu Voz, digamos, que continúa ahora con contenidos producidos por escuelas de los tres países. Y ahora arranca también el documental. El documental lo que busca es un poco ambicioso también, como todo lo otro, pero busca tratar de cambiar la autopercepción del sujeto, digamos, en el área de frontera. Para aquellos que no conocen el tema, yo me dedico a políticas de desarrollo en el área de frontera, y hace 13 años trabajo con municipios en el tema de desarrollo económico regional. Las áreas de frontera, esto es la faja de frontera, que incluyen un margen de los países de unos 150 kilómetros desde la línea fronteriza hacia adentro de cada país, tienen políticas discriminatorias de desarrollo, básicamente por cuestiones de seguridad. ¿No? La primera ley fue después de la Segunda Guerra Mundial, que regula las cuestiones de las fajas de frontera. Y esas legislaciones tienen que ver con las zonas de seguridad de frontera, es decir, que esos territorios tienen características particulares en los cuales no se pueden hacer muchas cosas. Gran parte de la infraestructura, digamos, desarrollar grandes fábricas, la cuestión del desarrollo de muchos aspectos, y eso lo que termina provocando, es decir, también que no puede haber propietarios del lado argentino, ¿no?, que sean extranjeros de las tierras, por una cuestión estratégica de seguridad de ese momento. Exacto.
que después se fue corrigiendo por diferentes cuestiones históricas, pero que nunca se terminó de entender a la frontera como un área de conexión, sino como un área de límite. Entonces, muchos autores desarrollan ese concepto de frontera de diferentes aspectos, ¿no? Pero el que nosotros conocemos desde la escuela, que sería el concepto más escolar, es que la frontera es el límite, es donde termina todo. Y en la constitución de los Estados-nación, los estados, por una cuestión de poder jurídico-político, necesitan delimitar la frontera. Y esa delimitación tiene que haber una construcción social. ¿Cómo hago para que un habitante de Montecaseros no se sienta de Villa Unión? Bueno, le doy un montón de simbologías. La bandera, el himno, le cuento una historia, lo hago hacer parte, lo hago hacer que tenga una identidad nacional en términos de este lugar. Cuando la globalización avanza, el concepto de frontera cambia, digamos, y hoy los jóvenes no perciben la frontera como la percibimos nosotros. Hoy quieren viajar a Tailandia, no quieren ir a Mar del Plata, digamos, tienen una visión de lo global mucho más avanzada, y la tecnología favorece mucho eso. Entonces el concepto de frontera creo que se tiene que actualizar. Es decir, tenemos que empezar a pensar que la frontera no existe físicamente, y empezar a pensar políticas que incluyan a las otras localidades. Entonces, este documental, la idea es que muestre la región sin la frontera, y que el resultado de este documental sea ofrecido a las escuelas como material didáctico pedagógico para proyectar en los cursos de diferentes materias. Y así la idea es que las personas tengan una visión del territorio distinta y puedan pensar al otro como parte también del territorio, no como un extranjero, sino como parte de las políticas que uno lleva adelante o que no lleva adelante. Entonces, la idea es generar la inquietud, la iniciativa de que los profesores, los actores, los estudiantes tengan ganas de cruzar, y que entiendan que más allá de la frontera compartimos una historia en común, una cultura en común, muchas cosas que nos hacen ser parte de ese territorio, más allá de la nación. Y eso es lo más difícil, porque hoy sabemos que la mayoría de la gente nunca cruzó. Y los que cruzamos entendemos que hay un antes y un después de haber cruzado. Exactamente. Y por eso la idea de la diplomatura de obligar a la gente a cruzar y a quedarse del otro lado. Porque cuando fue la idea del proyecto de la extensión de periodismo de la Universidad de La Plata, lo injusto de eso fue que solo se recibió un brasilero que se vino a vivir acá, porque las dificultades de la aduana y todo hacían imposible que los otros estudiantes puedan aprovechar esa ventaja que nosotros le dábamos. Entonces, ahora, para corregir un poco esa injusticia, lo que hacemos es que los de Montecaseros, que creemos que somos lo que tenemos todo, ¿no? Ya hablo como parte del lugar, ¿no? Y que no necesitamos nada del otro, obligarlos a cruzar y a quedarse, y a conocer, y a sentirse más permeables del aprendizaje en un territorio diferente al nuestro. Solo así creemos que el territorio se puede desarrollar. Cuando empecemos a pensar políticas que incluyan a nuestros vecinos, que paradójicamente están más cerca los de otro país que los propios vecinos nuestros de nuestro país. Así que desde ahí la diplomatura este año se va a terminar de formalizar, y la idea es lanzar la convocatoria para el año que viene. Todos estos proyectos, y esto es un poco la idea por la cual vine hoy, todos estos proyectos y el documental lo empezamos a desarrollar este fin de semana, porque yo traje estudiantes de Buenos Aires que van a hacer un poco la parte de filmación, etcétera, todas las cuestiones, y la idea fue traerlos a conocer antes de que armen el guión del documental, porque sé que es distinto una persona que conoce el territorio a aquel que no lo conoce. O sea, la forma de pensar el guión va a ser diferente. Claro. Entonces los llevamos por todos lados, comieron todo lo que podían probar del lugar, probaron todo, tomaron todo, y bueno, y recorrieron lo más posible para que empiecen a tener esa idea de la región fronteriza y empezar a pensar un documental como parte del lugar. Claro, como parte del lugar. Entonces, ahora que ya tienen una idea más y conocieron a varias personas y se fueron muy entusiasmados por la experiencia que tuvieron, van a empezar a trabajar directamente en lo que es el guión, y próximamente vamos a estar filmando y seguramente demandando a muchas de las personas de la región para que empiecen a contarnos qué implica vivir acá, ¿no? Y bueno, junto con esta iniciativa vinimos a la segunda reunión que hubo el viernes en Barra do Quaraí para la presentación del Plan Estratégico de Desarrollo de la Triple Frontera, que yo soy el director de ese proyecto, lo dirige Daniel Carabacur y yo soy el codirector. Y básicamente vine para esa presentación que se hizo ahora en Barra do Quaraí. La vez anterior, hace un par de meses, se hizo en Bella Unión.
un poco presentar la iniciativa, convocar a los actores principales para llevarlo adelante, y la idea es que este plan estratégico, a diferencia del que hicimos en el año 2010, que solamente incluía a Montecaseros, ahora la idea es, primero, que incluya toda la región. Ajá. Segundo, que ponga a las escuelas como actores protagónicos del proceso de desarrollo, digamos, como actores políticos de desarrollo del territorio. Y lo tercero es buscar una herramienta que sería una agencia trinacional para el desarrollo de áreas de frontera que lograría eso, implementar las políticas que surjan del plan a largo plazo, es decir, que tenía una autonomía que sería independiente de cada gobierno local y que permitiría eso, que los países, o sea, la región puede desarrollarse independientemente de cada política que tenga cada gobierno respecto a la integración. Esa agencia tendría una política a largo plazo donde se llevarían adelante los proyectos y las políticas que propondríamos en las conclusiones de este plan estratégico. Entonces lo que estamos haciendo ahora es tratar de lograr unos acuerdos políticos entre los 3 municipios y entre los actores de la región. Estamos convencidos que hay un potencial enorme de desarrollo en la región, pero que solamente puede ser aprovechado si logramos estos acuerdos, que realmente es muy ambicioso. Pero esa cuestión de querer que sea ambicioso cada vez se me va apagando un poco más, porque vamos viendo que no es tan ambicioso por lo que voy viendo, ¿no? Ajá. Es decir, que los avances que estamos teniendo son muy profundos, son muy importantes, y ya tenemos a los 6 cónsules de los 3 países que participan de la región involucrados en este proyecto. Por lo tanto, sabemos que las cancillerías de los 3 países están monitoreando qué está pasando en la región. Ahora los cónsules van a escribir sus informes de lo que pasó el viernes a sus cancillerías, y esto nunca pasó antes en la historia, o sea, jamás se reunieron los 6 cónsules de los 3 países. Y ya lo que logramos el viernes creo que es un avance enorme y que nos permite ver que esa cosa tan ambiciosa que creíamos evidentemente está mucho más cercana de lo que pensamos. Ojalá y así sea, ¿no? Porque es un proyecto ambicioso y que todos nos podemos integrar a esto, ¿no? Y recordando lo que decías de este chico, este alumno brasilero que fue el único que se recibió de Brasil, digamos, ¿no? Que tuvo la posibilidad, pero que se quedó acá. Así era. No sé cómo terminó, no sé si se quedó acá. Creo que lo que me dijeron fue que se vino a vivir acá porque era la única forma de tener que cruzar, si no tenía que cruzar todos los días. Sí. Y bueno, y ojalá que eso, o sea, que con todos estos proyectos se puedan aprobar, se puedan llegar a un buen acuerdo para que todas tengan la posibilidad de lograr esta estrategia de la triple frontera y de inclusión. Sí. Sería bueno. Sí. Y creo que la única forma de alterar eso es que empecemos a pensar políticas que incluyan a los habitantes del otro lado, ¿no? Sí. Y del otro lado lo mismo hacia nosotros. Exacto. Y sabemos, y nosotros los que dedicamos a esto, estamos convencidos que hay un potencial enorme que es difícil de ver, digamos, porque es solamente nosotros que nos dedicamos a estudiar estas cuestiones, pero que si logramos que este plan estratégico se logren los acuerdos que necesitamos y se llegue a las conclusiones que queremos, las potencialidades que tiene el territorio se van a lograr desarrollar. Es decir, cualquier proyecto que pensemos para el territorio multiplica sus posibilidades de financiamiento si logramos que los 3 municipios participen de esta iniciativa, porque podríamos conseguir financiamiento tanto en Argentina como en Uruguay, como en Brasil, e inclusive, sobre todo, en organismos internacionales de financiamiento. Entonces, es el primer paso para lograr que esta región pase a ser otra cosa, digamos, pase a permitir la generación de empleo, pase a tener una estructura productiva menos anclada en lo agroproductivo y más relacionado con otro tipo de industrias que generen más empleo, más valor agregado y mejores salarios, que permita un crecimiento mayor de Barra de Curaí, sobre todo para que la región crezca de una forma más homogénea. Eso va a permitir una dinámica económica que facilitará que los jóvenes del territorio no se tengan que ir a estudiar afuera, que puedan quedarse a desarrollar sus profesiones acá
y que inclusive los que se fueron y no pudieron volver, no porque no quieren, sino porque no tienen oportunidades de desarrollarse profesionalmente en la región, puedan volver. Esos cerebros que se nos fueron, hay que repatriarlos a la región, porque necesitamos de esas personas para que el territorio se desarrolle. Y la única forma que vuelvan gente con tantas capacidades es que le ofrezcamos oportunidades que sean acordes a esas capacidades. O sea que urgente tenemos que arreglar el tema del cruce de la lancha, por lo menos el fin de semana, ¿no? Para que la gente pueda tener, ir y volver, ¿no? E interactuar también. Sí, yo creo que respecto de eso, ahora inclusive tiene menos frecuencia porque los free shops estaban muy caros y ya no cruza nadie. Lo primero es generar atractivos para cruzar y que no sean solo los free shops. Exactamente. Y yo creo que esa cuestión se va logrando cuando uno integra a las personas de una forma humana. Es decir, ¿por qué yo cruzaría al otro lado? ¿Por qué me invita a comer un asado, a tomar una caipirinha, a un cumpleaños, a un casamiento? Porque tengo un amante, porque tengo una pareja, o porque tengo hijos, o exparejas, o lo que sea. Lo primero que tenemos que lograr es que haya una integración social, cultural, educativa y política. La integración económica es una consecuencia de todo eso, es inevitable la consecuencia, pero hoy si queremos exportar miel, por ejemplo, a Bella Unión, no podemos porque no hay un puerto legal. Tendríamos que hacer todo un circuito enorme para poder llegar ahí legalmente. Y por lo tanto hoy el mercado está fraccionado en 3. Si lográramos esa integración, podríamos pensar en un mercado más ampliado, donde ya viven 60.000, 50.000 personas. Y cualquier cosa que vos quieras vender podría venderse a cualquiera de las 60.000 personas. Hoy solamente tenés 20.000, 22.000, con suerte. Entonces podríamos triplicar esos habitantes si logramos llegar más rápido, bajando los costos de transporte, etcétera, hacia el otro lado. O integrarnos productivamente. Quizás acá podemos hacer la miel y Bella Unión la envasa, o al revés, o podemos hacer envasado del azúcar acá. O sea, integrar productivamente los eslabones de la cadena permitiría una dinámica económica que es muy fácil para la región. Y a su vez da trabajo. Y que da trabajo. Trabajo de mayor calidad, de mayor capacidad, de mejor nivel económico, y que también le da una opción diferente a los jóvenes que no tengan que ver con las fuerzas de seguridad, que eso sería nuestra meta más ambiciosa, ¿no? Dar una oferta, una oportunidad a los más jóvenes de que puedan hacer lo que quieren, lo que sueñan y no lo que tienen solamente. Mariano Pauluk con nosotros, él es ¿me dijiste tu cargo? ¿Director? No. Yo soy profesor investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de Avellaneda. Perfecto. De Buenos Aires. Ahí está. Ya lo conocemos, es un amigo de la casa, trayendo posibilidades de que por ahí en una de esas se puedan hacer realidad, siempre y cuando las 3 cabezas principales, que son los municipios, lleguen a un acuerdo y puedan dar trabajo y posibilidades de crecer económicamente, no solamente a Montecasero, sino también a Bella Unión y a todas las regiones que se puedan agrupar, ¿verdad? Sí, así es la única forma. Y a diferencia de otro contexto, lo que nosotros que nos dedicamos a cuestiones de integración económica, hay una cuestión que está ocurriendo a nivel global que favorece a las fronteras. Es largo de explicar, pero el avance de la globalización lo que hace es poner en conflicto las fronteras que teníamos pensadas como límites. Eso hoy por diferentes cuestiones hace que haya conflicto en las áreas de frontera. La respuesta en muchos casos tiene que ver con la militarización. Esa respuesta yo creo que va a tener una etapa, pero siempre vamos a tener que terminar pensando en las fronteras como un lugar de conexión, de integración, donde hay que empezar a pensar políticas distintas a las militares para que esas regiones empiecen a desarrollarse y no sean lugares de narcotráfico, de inseguridad, de trata de personas. Solamente logrando el desarrollo de esas áreas de frontera vamos a permitir minimizar esos riesgos de seguridad. Con más militares descubrimos que ya la experiencia, ni siquiera Estados Unidos ha podido lograr blindar las fronteras de cualquier amenaza enemiga. Y también tenemos que entender que muchas de esas amenazas no vienen de afuera, vienen propios de nuestro territorio. Entonces, como pasa en muchas áreas de frontera que no tienen oportunidades económicas ni de desarrollo y viven a veces del tráfico de marihuana. Y es legítimo, es ilegal, pero si el Estado no pone
a las áreas de frontera en otro lugar para que se desarrollen, los habitantes de la región van a vivir de lo que puedan. Y en muchos casos esa cosa de lo que pueden es ilegal. Entonces, lo que decimos es que hay una oportunidad histórica donde las fronteras tienen un lugar en la agenda global y eso permite que haya muchos fondos de financiamiento para el desarrollo de esa área de frontera. Y por contextos particulares de financiamiento y políticos de cada uno de los países que participamos de estas iniciativas relacionadas con la promoción de las políticas de desarrollo en la área de frontera, las universidades hoy tenemos una responsabilidad política en ese contexto histórico para intervenir, ya no solo investigar, en el desarrollo de esa área de frontera. Y eso es lo que estamos trabajando. Mariano, muchísimas gracias por tu visita. A vos, Ángeles, gracias. Nosotros vamos a compartir música. Antes te queremos decir